Muy bien. Hasta ahorita son 21 alumnos, ya es 10 y 20, vamos a empezar nomás, ¿ya? Y luego vemos el horario, ¿ya? Si ahí yo les puse en un correo que anoche les envié que hay tres posibilidades. O mantenemos el horario, o modificamos un día, o modificamos los 2 días. Para mí es imposible dictar de 8 a 10. ¿Listo? Y también queda que el que no puede, ya pues tendrá que ir con el profesor Alba o con otro profesor que dicte de 8 a 10. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces nuestro tema. Un ratito. Vamos a ver. A ver, entonces, vamos a poner toda la pantalla, compartimos, listo, y abrimos. Alumnos, ¿observan esa lámina que está la transformación delta estrella? Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Todos saben quién conforma el delta? A ver, díganme. RA, RB y RC. Correcto. ¿Y ese delta, está correctamente puesto el dibujo o el delta es al contrario? ¿Qué dicen alumnos? ¿El delta es este de acá? De A a B, de B a C y de C a A. ¿Ese es el delta? Ya, alguien, aunque sea uno, que me diga. Si no, voy a tener que explicar. Pero se supone que esto lo conocen Bush desde primaria. ¿En algún curso han estudiado este dibujito, el triángulo, visto pero así con la punta para abajo? Tiene otro nombre. Eso lo deben de haber visto en vectores. ¿Alguien sabe, por favor? Eso se llama nabla. Y se usa ese símbolo cuando se trabaja con gradientes, divergencias y rotacionales. Pero para todos es un triángulo. No importa si está para abajo, está para arriba, pero es un triángulo. El delta que aprendemos está para arriba, la letra delta. Muy bien. Lo que sí todos están conscientes de que la estrella de 3 puntas es esta. R1, R2 y R3. Entonces acá parte la premisa. ¿Qué conozco? Conozco el delta, o sea que conozco RA, RB, RC. ¿Y qué desconozco? R1, R2, R3. Acá están las fórmulas. Acá a la derecha, ¿qué conozco? La estrella, o sea, R1, R2, R3. ¿Y qué desconozco? El delta. Debo de encontrar RA, RB y RC. Primero que nada, la forma práctica, sin necesidad de demostración. Veo que el R1 desconocido
está en medio de la resistencia RB y RC. Por lo tanto, lo multiplico, ahí está, y divido sobre la suma de las tres. Para encontrar el R2, R3, el divisor es igualito. ¿Y dónde está R2? En medio de RC y RA. Los multiplico y divido. Listo. Y por último, el R3, ¿dónde está? Entre A y B. Por eso multiplico RA, RB y divido entre la suma de las tres. ¿Alguna duda? No, claro. Ya. La parte práctica para acá. No conozco A. Conozco R1, R2, R3. ¿Qué hago? Multiplico de 2 en 2. R1 por R2, ahí está. R2 por R3, ahí está. Y R1 por R3, ahí está. No, pero está R3 por R1, propiedad conmutativa, pues no hay problema. ¿Y por qué divido entre R1? Porque está justo el opuesto de RA. De igual manera para RB y para RC. Esto funciona si es que he puesto las letras así. A le sigue B. A R1, denominador, le sigue R2. A R1 le sigue R2. Y a R2, R3. Está acá. Aquí está. A 2 le sigue 3, acá está. Y a 3 le sigue 1, acá está. A 3 le sigue 1, aquí está. Y a 1 le sigue 2, aquí está. Eso se llama, en vectores, ¿se acuerdan de IJK? Eso se llama propiedad de circulación. Y entonces no tengo que aprender de memoria las fórmulas. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Qué dicen alumnos? Tienen que intervenir. Está todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Con eso hemos terminado el capítulo. Pero, yo hice en el primer grupo la demostración de eso y les quiero compartir. Entonces, vamos a ver la pizarra. ¿Observan la pizarra? Sí, profesor. Listo. Entonces, ¿qué hice? Dibujé el delta o triángulo y dibujé la estrella. Lo hice un poco, primero había dibujado, pero algún alumno me dijo que no veía esta parte y lo bajamos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tomar un instrumento entre A y B para medir la resistencia. ¿Cómo se llama ese instrumento, alumnos? ¿Ohmmeter? Ohmímetro, ¿no? Ya, o sea, si bien lo dices en inglés, pero nosotros estamos como castellano, ¿ya? Entonces, ohmímetro. Coloco entre A y B. ¿En el curso de taller han visto el ohmímetro? ¿No han visto, alumnos, el ohmímetro en el En taller? simuladores nada más, profesor. Ah, ese es el gran problema de solo usar simulador. Otra cosa es usar físicamente, eléctricamente el ohmímetro para saber y tener el conocimiento de manejo de equipos. ¿Por qué? Porque si ustedes fueran futuros profesionales, ingenieros civiles y nunca han hecho una pared, pues a la primera que hagan se va a caer esa pared, porque no tienen el expertise de saber hacer.
ustedes van a medir ohmios, van a medir voltios, van a medir amperios. Ustedes de eléctrica. Ahora, ustedes usan otro instrumento adicional para medir los ohmios, porque el ohmímetro básico no pueden medir los ohmios en la fábrica, en la empresa, ni siquiera en la casa. Si imaginan que quieran hacer la prueba de aislamiento, que van a poner el ohmímetro a la entrada de la casa, por supuesto habiendo retirado la corriente, no va a medir nada, porque el ohmímetro a lo máximo tiene una pilita, una baterita de 8 voltios de continua. No va a poder leer. Y usan otro instrumento. ¿Alguien sabe el nombre del otro instrumento que mide ohmios y que usa el ingeniero electricista? Megómetro. Perfecto, alumno, megómetro. Es un ohmímetro, pero el que yo manejé cuando era estudiante era uno que tenía una manillita y uno le daba bastantes vueltas para tener 100, 200 voltios y luego conectaba y medía la resistencia. Y así podía saber si había corto dentro de la casa o había circuito abierto. Muy bien, megómetro. Pongo entre el punto A y B ese megómetro o ese ohmímetro. Tiene una fuente, si no, no funciona, porque ¿de dónde sale la corriente? Sale la corriente y tiene dos caminos, uno por B y uno por C. Pero la corriente que viene por A, por B, obligadamente pasa por A. ¿Cómo está RA y RB? En paralelo. RA y RB en paralelo. En serie, profesor. En serie. ¿Y cómo está el equivalente con respecto a este otro, a RC? En paralelo. En paralelo. Entonces, ¿cuánto vale el paralelo de este contra estos dos? Producto, ahí está, sobre la suma. Y eso se llama la resistencia entre A y B. Pero si nos pasamos ahora a este otro lado, el ohmímetro entrega corriente, llega la corriente acá y toda se va para acá y no va para acá corriente. ¿Por qué no va corriente? Puede ser porque es menor resistencia. ¿Porque es un circuito abierto? Ese está mejor. Nadie, no puede circular corriente por circuito abierto. Si ustedes, esta es una línea de los 220, una línea, no las dos. Y ustedes se agarran de acá, no les pasa nada. Están en el aire, la corriente es bien inteligente y se va por donde no hay oposición. Entonces, perfecto, pero si ustedes agarran los dos cables, se electrocutan, pues. Por eso es que una palomita, una golondrina, un pajarito se para sobre un cable y no le pasa nada. Por acá, por donde yo vivo, hay ardillitas que están caminando por los cables. Y no pasa nada. Pero imagínense que la ardillita hubiera agarrado con un pie un cable y con otro pie el otro cable, ya estaría ardillita la brasa. Muy bien. Entonces estos dos están en serie. Acá está. A 1 le sigue 2, a 2 le sigue 3, a 2 le sigue 3 y a 3 le sigue 1. A A le sigue B, a B le sigue C y a C le sigue A. A B le sigue C, a C le sigue A y a le sigue B. Y ya están las tres fórmulas. Ahora yo quiero saber una. ¿Cuál? ¿Cuánto vale el R3? Pero acá también hay R3. Por lo tanto, sumo las dos. Y como acá hay un R1 y un R2 de más,
Le resto y se eliminan. Y me queda 2 veces R3. Entonces hago lo mismo acá. Sumo esta con esta y le resto esta. Elimino y me queda acá. ¿Y qué dice que es R3? R3 está en medio de las dos. RA por RB entre la suma de A, de B y de C. Si a R3 le digo, ¿qué sigue? R1. Y acá le digo, ¿qué sigue A? B. A B, C. Y acá es igualito. Y luego, ¿qué sigue a 1? 2. Y ya tengo las 3 fórmulas. Pero más práctico es ubicar esta estrella acá adentro. Y ya sé cómo es R1, R2, R3 de manera práctica. ¿Listo? El día que se olviden, lo demuestran de nuevo, ¿no? ¿Alguna duda? No, profesor. Todo claro por mi parte. Entonces vamos a resolver problemas. Para eso tengo que ir, un ratito, disculpen, a problemas del capítulo 2. Muy bien. Creo que nos quedamos más o menos por el problema 40 y tantos. ¿Se acuerdan que dije, esto es delta? Entonces lo dejamos para hacer teoría. No, acá es facilito. Este lo hicimos, ¿por qué? Porque dijimos, este y este está en paralelo, queda 1. Este y este está en paralelo, queda 1. Lo que queda acá y lo que queda acá se suman y está en paralelo con 60 y en paralelo con 15. Entonces, sobrado lo habíamos resuelto. El 39, el 41, 44. Aquí tenemos este circuito y este otro circuito. Entonces, ¿cuál es? Bueno, este explicaría el 1. Si yo jalo esta resistencia acá, ese es un triángulo. O si no, esta estrella lo convierto en triángulo. Supongamos que hago esta estrella en triángulo. ¿Cuánto vale esta resistencia del triángulo? Productos de 2 en 2. 20 por 20, 400. 20 por 10, 200. Y 20 por 10, 200. 400 más 200, 600. Más 200, 800. ¿Y cuánto vale esta resistencia que está acá? Vale los 800 entre 20. 40. ¿Cuánto vale la de acá? 800 entre 20, 40. ¿Y cuánto vale esta de acá? 800 entre 10 es 80. Mentalmente, alumnos, vean la resistencia de 80K, la de 40K y la de 40K. Y ya no hay esta. ¿Cómo está la de 80 frente a este? Alumnos. ¿Paralelo? Paralelo. Paralelo. Y si esta vale 0, ¿cuánto vale el equivalente? Pero 0. Entonces ahora queda un cable acá nomás.
Y entonces queda esta en una sola y esta en paralelo. Esta de acá valía ¿cuánto? 40 creo que sacamos. Sí. De 45, el equivalente es menos de 5. ¿Cuánto menos de 5? 4, pues. A ver, multiplicamos 40 por 5, son 200. Dividido entre 45. ¿Cuánto nos da 200 entre 45? 4,4 periodo puro. 4, 4, 4, 4. Ya. Perfecto. ¿Por qué? Porque 40 es bien grande con respecto a 5. Si fuera 1000, 2000, yo digo el equivalente es 5. Pero porque 5 es 8 veces más pequeño, entonces por eso es que sale 4, 4. Ya está. Y esta salía 40, ¿no es cierto? ¿Y cómo está la de acá con este 4, 4? En paralelo. ¿Y cuánto sale el equivalente de 40 y 4, 4? Y lo dividimos entre 44.44. Y nos da 399.63. Nos da 399. Entonces la resistencia entre A y B debe ser 3.99. ¿Cómo está 10, 40 y 30? En triángulo. Lo tengo que sacar a estrella. ¿Y cómo está una de ellas con esta? Está en serie. ¿Y cómo está una de ellas con esta? En serie. Pero esta de acá es un triángulo. Lo convierto a estrella. Y haré las sumas correspondientes. Ahí está el 4, 4 que sacaron. Y de 44 en paralelo con 4.44 sale 399.639. Ya, el 6 lo subo pues al de arriba y el 9 lo subo y saque 4. Pero no es en realidad su valor correcto. Ojo, 4. Su valor correcto es 3.99. Listo, señores. $46. ¿Cómo están las tres resistencias? Paralelo. ¿Cuánto sale el equivalente? Cinco. De 3 iguales, el equivalente es la tercera parte, 5. ¿Y cómo está con este otro 5 en serie? Ya van 10. ¿Cómo está 20 con 5 en paralelo? El equivalente es 4. Ya van 14. Y con 4 ya van 18. Falta sacar el equivalente de estas dos. El equivalente de estas dos debe ser más o menos 6. Sería 24 por 8 entre 32. 6. 6 vale el equivalente acá. Menor de la menor. Entonces, de nuevo, 5 y 5, 10. 10 y 4, 14. 18 y 6, 24. 48 entre 24, 2. 2 amperios vale I. No me están pidiendo otra cosa.
Sale 2 amperios. Alumnos, por favor, cuando yo voy a resolver un problema, si el problema no es tan complicado, lo hacemos en forma visual y mental. ¿Por qué? Porque hay una laminita en la presentación de mi curso que pregunto a ustedes y a cada uno, ¿qué es el alumno? Intuitivo, reflexivo, etcétera, para saber que hay cosas pues que son obvias y no les voy a estar esto haciendo en la pizarra porque entonces, hablando vulgarmente, los atrofio. No dejo que ustedes piensen. El profesor piensa, el profesor hace, el profesor suma, el profesor divide. ¿Y yo qué hago? Miro nada más. Entonces, no, ustedes tienen que intervenir. Por eso es que hago mentalmente algunas y además que es muy importante, que trabaje el cerebro. Ustedes están muchachos. El Alzheimer no les va a llegar, o si les llega, les va a llegar pues cuando tengan 80 años. Aunque el neurólogo dice que si a los 60 años no tienes Alzheimer, no te va a dar Alzheimer. Pero ¿cómo se consigue eso? Haciendo practicar al cerebro. ¿Y cómo practico al cerebro? Resolviendo así mentalmente cosas. Hacer operaciones mentales. Suma, resta, división, multiplicación. Llenar crucigramas. Leer. Es decir, hay que hacer que el cerebro trabaje, que el cerebro se ejercite. Si no, se atrofian las neuronas. Muy bien. A ver, vamos a ver otro. Da la figura, pero no está dando la figura. Está de frente diciendo lo convierto, miren, de delta a estrella. ¿Cuándo me salen 3 iguales? Cuando las 3 resistencias pues son iguales y si lo convierto a estrella, las 3 me van a salir, ojo, producto sobre la suma, 9 entre 9, 1, me va a salir R acá y R acá. Y entonces puedo ver cuál es la equivalente. Aquí, ¿qué diría? Acá tengo un delta, acá tengo un delta y lo convierto a estrella y ya sale fácil la suma. Dice, determine el equivalente entre A y B y entre C y D. Les pregunto, ¿cuál quieren que haga? ¿El A y B o el C y D? El C y D. Perfecto. Eso quiere decir que el medidor voy a usarlo entre C y D. Pregunta número 1, ¿50 ohmios interviene o no interviene? No, profesor. No, No, porque está al aire. Entonces, ¿cómo está 100 con 5? Con 15, perdón. Sí. Serie. Me da 115. Y está en paralelo con 100. ¿Qué esperan encontrar? El equivalente es menor de la menor de 100. Como 115 y 100 están muy casi cercanos, entonces el equivalente es un poquito más de la mitad o un poco menos de la mitad. Entonces, 100 por 115 dividido entre la suma que sería 215. Y eso me da 53
48,8. Si hubieran sido iguales, 50. Pero como este es un poquito más de 110, entonces la mitad no es, sino un poquito más de la mitad, y por eso ha salido 53,48. ¿Y cómo está con 60? En serie. Eso quiere decir que da 60 más 0.48. 6 y 5, 11. 113,48. Hoy no han hecho. No han hecho. Han hecho entre A y B nomás. Pero ya, ahí está. Vamos a ver otro. Determine B. ¿Dónde está B? No lo veo. No figura B. Pero bien, vamos a ver. En primer lugar, aquí tenemos un circuito estrella. Vamos a encontrar el valor de acá arriba. 15 por 10, 15 por 12 y 12 por 10. 12 por 10 es 120, 15 por 10 es 150 y 15 por 12 es 180. O sea que el valor total sería la suma de esos tres valores. 120 más 150 más 180. Eso nos da 450. 450. Si yo le divido entre 10, acá me da 45. Ahí está el 45. Si yo divido entre 15, me da 30. 30 en paralelo con 20. Ahí está. Y si yo divido 450 entre 12, me da 37,5. Acá está 37,5. De 30 y 20 sale menos de 20. De 35 y 45 sale menos de 35. Y de 37 y 30 sale menos de 30. Lo que salga más lo que salga, en paralelo lo que salga de acá. Y queda una sola. Y a eso le sumo 16. Ahí están los valores. Y a eso le sumamos el 16. Y tenemos 100 entre esos valores. Y me da 42,18. Pero no me dijeron dónde. Y veo que lo han sacado en la de 11,672. Que viene a ser esta. En el equivalente de 37 y 30. Acá. Entre A y B. ¿Listo? Muy bien. Un tubo de luz de la figura, no la veo, dice que tiene 120 voltios y 0,75 amperios. Calcular el BS. Ah, ya, acá está el tubo. Dice que tiene 0,75 amperios y que entre este punto y este punto hay 120, pero sin embargo ponen 20 voltios. Algo se han equivocado. Listo. ¿Cómo calculo este otro? Ah, ya, pues si acá hay 120 y aquí hay 80, divido 120 entre 80.
Y eso me da 1.5 amperios. Correcto. Y este de acá, 0.75. Ley de Ohm acá, 0.75 más 1.5, 2.25. Si 2.25 lo multiplico por 40, tengo 90 voltios. 90 voltios. Y como acá hay 120, aunque se han olvidado el 1 acá, 120 más 90, 210. La fuente tiene 210 voltios. Ahí está la respuesta. ¿Dudas? ¿Preguntas? Son 10:50. 10:56. 15 minutos sería 11:10. Retomamos la clase. Ya, profesor.
muy bien, alumnos. ¿Estamos para empezar de nuevo la clase? Sí, profesor. Listo. A ver, vamos a ver este problema 70. Considere el puente Weston mostrado en la figura. Calcule el valor de B sub A, B sub B y retrabaje la parte A, pero con donde la Tierra ya no está en 0, sino en A. Perfecto. A ver, primer caso. Aquí está el puente Weston. Para que realmente sea un puente Weston, necesita que acá hubiera un medidor de corriente. Pero bueno, la pregunta es, la corriente que ingresa por acá, que viene de por aquí, tiene dos caminos para circular. Por 8 y 12 y por 15 y 10. Como la suma de las dos es 20 y la suma de las dos es 25, no va igual corriente. ¿Por dónde va más corriente, alumnos? Por la de 20. Por la de 20, correcto. Ahora, ¿cómo están estas dos resistencias frente a 25 voltios? Paralelo, por favor. Perfecto, igual que 25. Entonces, ¿puedo aplicar divisor de tensión acá? Sí. Quiero en A. ¿Qué será? 12 entre 20 por 25. A ver, hagan operaciones. 12 entre 20 por 25. 15 voltios. Entonces, acá es más 15 voltios. Hagamos el divisor acá. Entonces, ahí va a ser 10 entre 25 por 25. Y eso nos da 10. O sea que en el punto B a tierra hay 10 voltios. Entre este punto y B hay 15 voltios para que sumados den 25. Aquí nos ha dado 15. Quiere decir que acá arriba hay 10. Muy bien. Si aquí en A con respecto a tierra hay más 15 y en B con respecto a tierra hay más 10, entonces entre A y B la tensión es 5 voltios positivo. 15 menos 10. ¿Alguna duda? Ahí está, 5 voltios positivo. Pero si ahora cambiamos la tierra y la ponemos acá, ojo, en A, y ahora tenemos este otro. Entonces, no importa, porque sigue siendo esto en paralelo con este otro. Y entonces, debo de ver cuánto es la tensión que hay acá y cuánto hay acá. ¿Listo? Vamos a ver otro. Observo este circuito y este es un puente equilibrado. Y no interesa si acá hay 2, 20, 30, 50 ohmios. Si está en equilibrio hay dos posibilidades. O es un cortocircuito o es un circuito abierto. Si es un cortocircuito, uno con uno están en paralelo, medio ohmio, sumado es 1 ohmio, y otro ohmio son 2 ohmios, y 10 voltios entre 2 ohmios, 5 amperios. 5 amperios llega acá y se divide en 2.5 y 2.5 amperios. Y ya está el divisor de corriente. 2.5 para acá
y 2.5 para acá. Pero por acá no pasa corriente. Listo. Ah, yo saqué corriente, divisor de corriente, pero ¿qué pide? B0, a ver dónde está B0. B0 acá. Ah, claro, si hay 5 amperios, acá hay 5 voltios. 10 para acá y 5 para acá, quedan 5, pues. Listo, y está hecho de otra manera. No lo estoy haciendo igualito como dice el libro, porque ese es un camino. Hay múltiples caminos. Dice que tiene un motor, dice que acá hay una resistencia que es fusible, y entonces pide cuánto vale esta, cuánto vale esta y cuánto vale esta otra. Y dice que en el motor la corriente es de 5 amperios, de 3 amperios y de 1 amperio. Y dice que tiene una resistencia de 20 miliohmios. Entonces, ¿qué va a haber? La resistencia de 0.10 mili, la resistencia de 0.20 más esta resistencia de las 3. Después de cuando pase para acá va a ser de las 2 y cuando pase para acá va a ser de 1. Entonces, tenemos en la más alta posición no han dado el voltaje, pero veo que acá le ponen 6. Ah, bueno, no hay problema entonces. Si es 6, ahí está el 0,1 del fusible, ahí está la resistencia R3 y ahí está la resistencia de 0,2 multiplicado por 5 amperios. Y ya tengo esa R. Luego en la posición media, acá, tengo la resistencia y la suma de las dos, multiplicado por 3 amperios. Y ya tengo que la suma de las dos me da 197. Pero si a esta le quito la de acá, entonces me da 0.8, que es la R2. Igual hago con la otra y la R1 vale 4. Miren, tremendo circuito y van a ver que sale, pero facilito. Aquí, Puente Weston balanceado, Puente Weston balanceado, Puente Weston balanceado, Puente Weston balanceado, Puente Weston balanceado. Solo usemos uno. Aquí, o cortocircuito o circuito abierto. Si es circuito abierto, 2 ohmios y 2 ohmios, ¿no? Entonces, y en paralelo, 2 con 2, 1. Todo este circuito vale 1. Todo este circuito vale 1. Todo este circuito 1. Todo este circuito 1 y todo este circuito 1. ¿Y qué tiene? 1, 1, 1, 1, 1. Viene a ser el mismo de acá. Por lo tanto, el equivalente de todito es 1. Y el equivalente de todo es 1. ¿Y cómo está 1, 1, 1 y el 1 equivalente y el 1? Balanceado. ¿Cuánto vale el equivalente de todito? 1. Y con el 1 en serie, 2. 2 es entre A y B. 2 ohmios. Hay problemas, alumnos, que los vamos a resolver así, mentalmente, viendo para que ustedes hagan ejercitar las neuronas. Cuando el problema sea medio complicado, lo hacemos en la pizarra. ...78... es un divisor.
¿Y qué es lo que piden? Que digamos la relación entre B0 y BS. Este es B0 y BS. Entonces, acá tiene alfa R sobre R más alfa R por BS. Ya está. Entonces, de ahí yo saco la relación, porque B0 es alfa R sobre R más alfa R por BS. Y de ahí despejo. Y de ahí saco la relación de B0 entre BS. $80. Un parlante está conectado a un amplificador de la figura y si 10 ohmios tiene esto de aquí, ¿cuál es la máxima potencia de 12 vatios? Perdón. Del amplificador. Determine la máxima potencia a 4 ohmios del speaker, o sea, del parlante. Si a 10 ohmios tiene 12 vatios, a 4 ohmios, ¿cómo va a tener? Simple y llanamente vemos lo siguiente. Acá todavía no vamos a emplear máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿qué dice? La potencia es B cuadrado sobre R y relacionamos P1 es a P2 como R1 es a R2. ¿Y cuánto sale P sub 2? Vale R1 a R2 por P1. 10 entre 4 por 12. 30 vatios. Ya, visto de acá. ¿Cómo está? Aquí es 50 frente a 10. Es 50 por 10 dividido entre 60. El paralelo, ¿no? O sea, 50 por 10 entre 60. Me da 8.33333. Y con 80, 8833. Ahí está. Y está resuelto el problema. Y ya no hay más. Ya resolví casi todos los problemas pares. Muy bien, señores. Vamos a pasar a unas láminas del mismo curso, pero de la Universidad de Michigan. Ahí está. Con quien yo me escribí fue con el profesor Ulavi. Y el profesor Ulavi me proporcionó sus láminas, sus PowerPoint, me proporcionó el libro y me proporcionó el solucionario de sus problemas y además me proporcionó otro solucionario de otros problemas del mismo curso. En realidad el profesor Ulavi me proporcionó 2 cursos, uno de señales y sistemas, que lo uso con los alumnos de electrónica del sexto ciclo creo que son. Muy bien. Miren, señores, el overview, ley de Ohm, superconductores, leyes de Kirchhoff, circuito equivalente, sensores resistivos, transformación delta estrella estrella delta, puente Weston, aplicaciones a circuitos lineales y no lineales,
introducción al multisim y el diodo LED. Relación de la resistencia, relación de la corriente y el voltaje. Parece ser que en Estados Unidos escriben al revés la ley, pero debe ser R por I, ¿no? Pero bueno, no hace problema. Despejo R, B sobre I. Este conductor tiene una longitud, tiene un área y es de un determinado material, que al final la resistencia es ρ L sobre A, donde ρ es la resistividad propia del material. Acá tenemos materiales. Entonces, la conductividad. Conductores, la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el acero y el mercurio. Discrepo en el oro. No puede ser que la resistividad en el oro, miren, tenga 2,44, ¿no? Entonces, debería ser menos que la plata y todo, porque el oro es más conductor. En su última órbita tiene un electrón. Luego viene semiconductores, son el carbono, el grafiti de carbono, el germanio puro y el silicio puro. Si no le pongo impurezas aceptoras o donoras para volverlo un material tipo P o tipo N. Aisladores, el papel, el vidrio, el teflón, la porcelana, la mica, el poliéster y el fusi quartz. ¿Cuáles son los materiales comunes? El agua destilada, el agua para beber, el agua de mar, el grafite y el rubber. Y acá tenemos para biología la sangre, los músculos y el fat. Tendría que buscar qué es el fat. En la conductividad hay resistencias llamadas termistores, resistencias que dependen de la temperatura. Y hay dos, el NTC y el PTC. Resistencias que dependen de la presión, los piezoresistores. Los reóstatos, resistencias variables de solo dos terminales, de pocos ohmios, pero de gran corriente. Los potenciómetros, resistencias variables que tienen 3 conectores que son pequeños y de muchos ohmios. Aquí tenemos código de colores de las resistencias, que lo deben de haber aprendido en el curso de electricidad y electrónica, taller de electricidad y electrónica. Luego están los potenciómetros. Estos son de miniaturas ya para impresos. Esta es su forma circular y esta es su representación o modelo. Un motor tiene resistencia. Alambre. Si uso 6 metros de alambre, no es lo mismo que usar 60 metros de alambre. Y se puede hacer los cálculos que correspondan. Un foco de filamentos que tiene esos valores, también se puede hacer el cálculo fácil con resistencia, con la ley de Ohm y con la temperatura. Los superconductores, estos son a temperaturas críticas en las cuales el material viene a ser un superconductor. O sea que un superconductor que teóricamente tiene 0 de resistencia.
y que se disipa 0 de potencia. Este ejemplo es un tren maglev tren en Japón. Ahora hay trenes que un poco más arriba de la riel circulan, o sea, no chocan físicamente. Entonces, eso se hace por campo magnético. Acá tenemos un equipo de resonancia magnética donde la persona o paciente ingresa y le hacen toma y cortes de 20 cortes, 30 cortes. Ahí ven propagandas de medicina. Y entonces al hacerle un corte no necesitan abrir al paciente para ver dónde está el problema o el error. El diodo emisor de luz, más conocido como LED, es un semiconductor, material tipo P y tipo N. Como esto es positivo, este punto es el ánodo. Y como este es negativo, este es el cátodo. Si se pone así, conduce. Si se pone al revés, no conduce. Si se pone correctamente, conduce. Ahora, la curva del diodo no es lineal, no obedece a una ecuación lineal. Por eso es que tiene esta curva. El diodo emisor de luz, dependiendo qué tipo de luz emite, vamos a ver en qué orden de magnitud está de distancia, en nanómetros. Miren, cuando llegamos hasta por acá, están los infrarrojos. Después vendrá los colores siguientes hasta llegar al violeta. Y el ultravioleta será después del violeta. Ahí tenemos ejemplos. Ahí tenemos ese de la LEDs para la vista. Y acá tenemos este aparatito que se ha vuelto famoso ahora por la pandemia, que es el oxímetro de pulsos. ¿Para qué? Para medir la oxigenación de la sangre. ¿Ley de Ohm? No, ley de Kirchhoff. En todo nodo, sumatoria de corrientes igual a 0. Ahí está. Yo quiero llamarle positivo al que entra, entonces negativo el que sale. Si lo negativo lo paso para el otro lado, entonces digo, lo que sale es positivo y lo que entra es negativo. Ahí tenemos ese circuito y en el cual perfectamente podemos encontrar cuánto vale el I1 o cuánto vale la corriente en la otra rama. La otra ley de los voltajes de Kirchhoff es que en todo nodo cerrado, en todo lazo cerrado, sumatoria de las tensiones es igual a 0. Y entonces puedo usar la simbología de más menos como desee, con tal que cuando voy a escribir en una malla no cambie de opinión. Ahí tenemos para aplicar la ley de las corrientes o la ley de los voltajes según lo amerite. Yo acá digo mallas y escribo las ecuaciones de malla. Ingreso por el menos y se llama menos 50 voltios. Ingreso por acá 1 por I1. Bueno, pongo I1 nomás pues. Ingreso por acá y digo, ojo, 5 por I2. Ingreso por acá y digo más 4 por I1. ¿Igual a qué? A 0.
Si en un circuito tengo dos incógnitas, debo de saber escribir dos ecuaciones para poder resolver. Si no, no puedo resolverla. ¿Que en el circuito pueden haber fuentes controladas? Sí. ¿Que deben ser de tensión o de corriente? Sí. Y entonces acá, ¿qué digo? Voy a escribir las ecuaciones. Acá tengo una malla y acá tengo otra malla. Entonces, 4 por I1. O empezamos acá, ¿no? Entro por menos 20 más 4 y 1 más 8 y 2 igual a 0. Ahí está. Ahora vamos a esta otra. Menos 8 y 2 más 12 y 3 menos 8 y 1 igual a 0. Pero, ¿y a qué es igual el I1? A I2 más I3. Reemplazo y tengo las tres corrientes y si quiero la potencia en cualquier elemento. ¿Cómo es esto del circuito equivalente? Es reemplazar a todo un circuito por algo equivalente. Y entonces dentro de este circuito hay 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. ¿Están en serie? Acá está. Y entonces lo reemplazo por un R equivalente. Y puedo encontrar fácilmente la corriente, como también la tensión. Cuando tenga voltajes en serie, aparece lo que se llama divisor de voltaje. Quiero saber el voltaje 2, pongo la resistencia 2 entre la suma de las dos por la fuente. Aquí, acá hay una bomba. Va a explotar porque hay algo que está mal acá. ¿Alguien me puede decir qué está mal? Una corriente que circula. Ya, no puede haber por un camino en serie. Primero, no puede haber dos corrientes contrarias, pues. Es solo una. 2. No puede ser que en esta línea esté 6 amperios y 4 amperios. Imposible. Por eso que este circuito va a reventar porque está mal. ¿Listo? Cuando yo tengo varios caminos, aparece lo que se llama divisor de corriente. Corriente I1, corriente I2, corriente I3. Pero lo que es cierto es que sumada las tres tiene que dar IS. Cuando tengo divisor de corriente, lo recomendable es tener un par de resistencias en paralelo. O sea que de aquí el R3 y el R2 queda una sola. Y entonces ya tengo dos como este caso. Y entonces, si yo quiero saber cuánto vale la corriente 1, resistencia opuesta entre la suma de las dos por la fuente, por el I de fuente. Y ya tengo el divisor de corriente. Aquí en el circuito, estos dos están en paralelo. Reduzco a una sola. De 6 y 6, la mitad, 3. Estas dos están en paralelo. La resultante es menor de 3, 2 ohmios. Y 10 ohmios, 12 ohmios. 24 voltios entre 12, 2 amperios. 2 amperios. Y acá tenemos 3 y 2 es la relación de 2 a 1. A los 3 amperios lo divido entre 3 y me da 1. Por la resistencia de 6
va a ir 1 amperio y por la resistencia de 3 va a haber 2 amperios. Y ya está. Resuelto el problema. No es el tema, pero lo haremos porque esto lo vamos a ver cuando veamos teoremas. Transformación de fuentes. Una fuente de tensión en serie con una resistencia se transforma a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. ¿Cómo se obtiene el valor de la fuente de corriente? Dividiendo el voltaje sobre la resistencia. Y la resistencia R1 se coloca igualita. Transformación de fuentes. Y ahora tenemos la transformación delta estrella a estrella delta. Entonces, acá tenemos el triángulo o delta. Y lo debo de convertir a estrella para romper el problema y solucionarlo. ¿Cómo pasamos de una estrella a un triángulo o de un triángulo a una estrella? Lo pasamos con las fórmulas que están ahí. Entonces, eso amerita que por lo menos lo explique en la pizarra, como lo expliqué a los alumnos del otro grupo. Entonces viene lo siguiente. Abrimos y pregunto, ¿observan el circuito de la pizarra? Sí, profe, se Sí, observa. profesor. Perfecto. Entonces, miren ustedes, acá está el delta o triángulo. Y aquí está la estrella. O, si ustedes quieren, bajan esto y bajan esto, es un tipo T. Cuando veamos parámetros, ahí van a ver tipo T, tipo pi, etc. Si este circuito lo dibujo acá, lo voy a dibujar. Entonces quiere decir que aquí hay una resistencia, aquí hay otra y aquí hay otra. Si lo conocido es lo que está de color negro, yo quiero transformar ese triángulo en estrella, que es el verde, que es este de acá. Si yo este estrella lo convierto a un triángulo, y acá tengo el triángulo. Entonces, ¿cómo encuentro los valores? Muy sencillo. Yo quiero medir con un medidor de resistencia. ¿Cómo se llama? Ohmímetro. Un ohmímetro. Acá está. Es medidor porque le he puesto la agujita que cambia, pero si uso un digital ya no hay agujita, de frente es número. Y queda a ohmios. Entonces, el ohmímetro para funcionar tiene que tener una fuente de tensión para poder entregar corriente al circuito. El circuito de color negro le pide al ohmímetro corriente. Sale la corriente y la corriente dice, hay dos caminos. ¿Por dónde me voy? Por un camino y por el otro. Si voy por este camino, encuentro otra resistencia, pero es la misma corriente. ¿Cómo están estas dos resistencias? En serie. ¿Y cómo esa equivalente está con RC? En paralelo. Entonces, la resistencia que mido entre A y B es la suma de las dos, RA y RB, multiplicada por RC, entre la suma de las tres. Pero si ahora me voy a este otro circuito y le pongo también el ohmímetro, circula corriente y la corriente baja y sube y no va para acá. ¿Por qué no va corriente para acá?
alumnos? ¿Por qué no baja corriente por acá? Porque El circuito está abierto. Porque el circuito está abierto. Entonces toda la corriente viene por acá. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia entre A y B? La suma de R1 y R2. Listo. Ahora, a 1 le sigue 2, a 2 le sigue 3, a 2 le sigue 3 y a 3 le sigue 1. Ya tengo las tres fórmulas. A ver acá. A A le sigue B y a B le sigue C. Aquí, a A le sigue B, a B le sigue C y a C le sigue A. A A le sigue B, a B le sigue C y a C le sigue A. Y ya están las tres fórmulas sin necesidad de aprenderme de memoria. Despejo R3. Acá hay R3, acá hay R3. Entonces sumo 2 con 3. Pero tendría R1 y R2 que no deben de estar. Le resto y ya está. ¿Qué me queda? 2 veces R3. Vengo acá y sumo la 2 con 3. Y por acá tengo RB, RA, RA, RB. Y por acá tengo RC por RA y RC por RB. Acá tengo RB por RC negativo, se cancela. RA con RC negativo, se cancela. Al final tengo 2 veces RA por RB dividido sobre la suma. Simplifico 2 y ya tengo la fórmula. ¿Y a qué es igual R3? R3 está acá. Se multiplica los 2 porque R3 está en el medio y se divide entre la suma. Y si eso mismo le aplico para R2 y para R1, tengo las tres fórmulas. No necesito aprenderme de memoria. La forma práctica es, ¿está en medio o está en el opuesto? ¿Alguna duda? No, profesor, está todo claro. Listo. Entonces, regresamos a nuestra lámina. Y entonces ahora ustedes ven las fórmulas que no necesitaban aprenderse de memoria. Aquí tenemos un puente. En este puente tengo 24 y 20, son 44. Acá tengo 36 y 6, son 42. Por lo tanto, no está en equilibrio. A ver, 6, no es 6, es 36 es a 24. ¿Cómo 6 es a 20? No se puede, pues. Entonces a este delta hay que convertirlo en estrella. ¿Cuánto vale la resistencia de acá? El producto sobre la suma. Ha salido 12, el otro ha salido 6 y el otro ha salido 4. ¿Y cómo están estas dos? En serie. ¿Y cómo están estas dos? En serie. ¿Y luego cómo están? En paralelo. ¿Y luego cómo está? En serie. ¿Y luego cómo está? En serie. Entonces ya saqué el equivalente que vale 25. Y como tengo 100, 100 entre 25, 4. 4 viene por acá, 4 viene por acá, y ahora se va a dividir la corriente en 12 por un lado y 24. Ah, al doble. Entonces la corriente se va a dividir en 3 partes. Como esta es la menor, va a 2 partes y por acá va una parte. Como dijimos que el valor era 4, 4 entre 3 multiplicado por 2, esa es la corriente de acá.
Y 4 entre 3 multiplicado por 1, esa es la corriente de acá. ¿Listo? Y ahí están las formulitas, etc. Puente Weston. Es un puente muy usado por la instrumentación. Y funciona por el diferencial de medida que hay. Entonces, yo quiero averiguar cuánto vale esta resistencia. Una, debo de ver si el puente está o no en equilibrio. ¿Listo? ¿Cuándo me doy cuenta que el puente va a estar en equilibrio? Cuando la corriente que viene por acá es 0. Si la corriente viene por acá y vale 0, el circuito está abierto. O un cortocircuito. La tensión 1 y la tensión 2 son iguales. Entonces, de ahí hago la proporción. B1 es igual a B2. ¿Y a qué es igual B1? Al R3 por el divisor de la corriente que es R1 entre R3. Y al otro lado igual. Despejo Rx. Y ya está. Ya sé cuánto vale el Rx. Porque conseguí balancear el circuito. ¿Y cómo consigo balancear? Cuando comienzo a mover el valor de R3. Ya sea aumentando o ya sea disminuyendo. Pero este puente es usado en muchas cosas. Miren una. Esto de aquí es un vaso de práctica o de experimentos en donde este vaso tiene solución química. Entonces yo pongo 2 electrodos y quiero saber qué voltaje tiene esa solución química. Muevo el R3 hasta que esté en equilibrio y en ese momento digo cuánto vale el R3. Este puente Weston, los alumnos de Ingeniería Química en el curso de Fisicoquímica 1 le llaman potenciómetro del estudiante. Pero no es potenciómetro, pues, del estudiante, es simplemente un puente Weston. Ahora, hay puentes de varios nombres. Puente Weston, puente High, puente Beam, puente Owen, puente de cristal, puente de hilo, puente Maxwell. Y depende para qué sirve. Medir una bobina a baja frecuencia no es lo mismo que medir una bobina a alta frecuencia. Entonces tengo que usar otro tipo de puente. ¿Alguna pregunta? Ahora tenemos un sensor de puente Weston. Acá está resistencia que se incrementa. Entonces yo quiero ver cuánto es el voltaje acá. Y entonces es el B2 menos el B1. ¿Por qué? Porque dicen que este punto es positivo y este es negativo, por lo tanto es mayor. B2 menos B1. Y al final veo cuánto vale el voltaje de salida. Es una relación de resistencias por el voltaje de entrada. Cuando yo llevé un curso básico de circuitos, en laboratorio me hicieron hacer o hice puente de hilo. ¿En qué consiste el puente de hilo?
en que estas dos resistencias era un alambre de nicrón de 1 metro de longitud, en una regleta en el cual estaba pegado papel milimetrado. No sé si ustedes han usado papel milimetrado. Había papel milimetrado, papel semilogarítmico y papel logarítmico. Me parece que no. Entonces, ¿qué sucedía? Acá teníamos el galvanómetro y con un cablecito con punta de alfiler o bien delgadito, recorríamos todo el hilo. Y en el momento en que se equilibraba, nos deteníamos. ¿Medíamos los ohmios? No. Medíamos la distancia. Supongamos que nos deteníamos a los 40 centímetros. Entonces, para la derecha hay 60, porque tenían que dar sumado 100. Y con ese valor, sacamos el valor de la resistencia desconocida o el valor del dispositivo desconocido. Todo es puente Weston, puente High, puente Bin. Las resistencias como sensores. Entonces hay un grupo de sensores llamados piezoresistivos. Son dispositivos que se modifican de acuerdo a la presión. Cuando un dispositivo se le aplica fuerzas en ambos sentidos, se comprime. Y cuando se le aplica contrarias, se descomprime. Aquí está el MP3, el MP4. Y acá está el reproductor normal. Eso visto en audio. Visto en figuras también. Visto en sonido también. Visto en formas de onda también. Acá tenemos los dispositivos piezoeléctricos hechos por semiconductores. Ahí tenemos el termistor. Es otro dispositivo que su resistencia varía de acuerdo a la temperatura. Si la temperatura es positiva, son los PTC. Y si su temperatura es negativa y hace accionar el valor de la resistencia, son los NTC, coeficiente de temperatura negativa. Hay un libro completo de solo termistores. El autor es Rufus Turner. Sería bueno que lo consigan. Ahora en internet se consigue fácil. Acá tenemos otro dispositivo piezoeléctrico en donde se deforma el dispositivo en base a la presión. Y según eso se hace el cálculo de los valores. Ojo. Hay unos que se llaman las galgas extensiométricas y que sirve para medir determinadas cosas. Cuando relacionamos la corriente y la tensión en una resistencia dentro de su rango lineal, es una recta que pasa por el origen y que tiene una pendiente. Disculpen un ratito. No, pues si no tienen nada, ¿qué voy a pedir? No, pues qué mejoras hay. En base ya tengo bastante tiempo. ¿Usted me llama de Movistar? Ya, y entonces, no, es que ya, escucha, ya, si usted de Movistar me llama,
Bien, disculpen, ¿ah? El diodo, cuando está polarizado correctamente, este de acá, el positivo, se llama ánodo y tiene, miren, esa recta. Es un triangulito para abajo. Y este de acá se llama cátodo. Si ustedes lo ponen al revés, no conduce, teóricamente. Pero en la práctica sí conduce cuando le pongo más voltaje. Porque su resistencia opuesta es grande. Cuando nosotros tenemos dos diodos en oposición, cuando pongo el ciclo positivo, conduce. Pero este no. Y cuando entra el ciclo negativo, este no conduce y el 2 conduce. Y entonces tenemos esta nueva forma de onda. El multisim es un software que sirve para simular los circuitos. En este caso eléctricos, puede ser también electrónicos. Es una herramienta muy potente para hacer el análisis de circuitos. Pero todo eso es ideal. O sea, tengo que hacer ajustes para la parte real. Ah, que ya... Perdón, ya tengo el multisim. Entonces, elijo acá qué tipo de circuito voy a hacer y elijo por acá los componentes. Y dibujo sobre esta plantilla de trabajo, dibujo los componentes. Le pongo los valores, dándole un doble clic acá para poder escribir 1000 ohmios, 1200 ohmios, 500 ohmios. Y después le puedo conectar medidores varios. O sea, puedo ponerle acá, puede ponerle acá, puede ponerle aquí. En el laboratorio no tengo tantos medidores para poner al mismo tiempo. Acá sí. Y leo los valores que salen. Para eso me sirve el multisim. Y puedo hacer cualquier circuito, método de mallas, método de nodos, que vamos a ver en el siguiente capítulo, y lo pueden ver en la computadora. Para eso tienen que tener en el multisim el DAQ, Data Acquisition. Y listo, solucionado el problema. Pero recuerden que eso es ideal, no es real. Y bueno, eso es un resumen de divisor de tensión, divisor de corriente, las leyes, resistencia en serie, paralelo, transformación de fuentes, transformación de estrella delta, delta estrella, puente Weston, puente Maxwell, que es el puente más genérico que existe. Muy bien, esto que haya servido para ver que lo que hacemos en lo que hacen en otras universidades es exactamente igual lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta, consulta? Uy, ya nos pasamos de la hora. Alumnos, lo que no hemos quedado es, ¿qué sería el horario ya definitivo? ¿El mismo horario, horario que cambiemos uno de los días o tenemos que cambiar los 2 días? Por favor, el día jueves, ahí ya debemos tener una respuesta. Por favor, nombren un delegado, o a mí siempre me ha gustado que alguien diga, yo quiero ser, para que después cuando tenga que hacer algún trabajo no diga, no, pero es que no tengo tiempo, qué sé yo. De los presentes, ¿hay alguno que quiera ser delegado? Con confianza, alumnos, no hay problema. No estamos eligiendo presidente, ¿no? O sea... Profesor, me gustaría ser delegado. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Caleb? Caleb, Ya. sí. Caleb, me envías un correíto, aunque yo debo tener el tuyo. Mi correo es, para todos también, ¿eh? Mi correo es sluque@unmsm.edu.pe. Entonces yo te envío el listado de los alumnos y sus correos. Y entonces también te voy a dar todas las posibilidades que tengo. Por ejemplo, puede ser hoy día de 4 a 6.
Mañana puede ser martes de 8 a 10 o de 10 a 12 o de 2 a 4. Ahora, si ya no se puede ahí, el miércoles de 2 a 4 o de 4 a 6. Y si ya no se puede ahí, el viernes de 8 a 10, de 10 a 12 o de 2 a 4 o de 4 a 6. Pero la idea es que se trate de elegir un día y después dejar en libre un día y luego clase. Pero no miércoles y jueves la clase. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para asimilar, repasar, mirar la teoría y los problemas. ¿Estamos? 2. Como yo les he dejado los capítulos de teoría y de problemas, entonces ahora ustedes ya al domingo 12, 11:59 vamos a ustedes van a presentar sus problemas resueltos. Primera tarea. Les daré un tiempo para que hagan del capítulo 1, que ya se supone que lo han hecho. ¿Ya? Y entonces ya saben que yo les voy a aumentar hasta 7 puntos a aquel alumno que asiste a clases, que presenta los trabajos de los exámenes y que presenta los trabajos de los problemas. ¿Con qué condición? Que como mínimo tenga 27 puntos en la suma de sus 3 exámenes. En otras palabras, que tenga 9, 9, 9 de nota, entonces yo le agrego 7 puntos, le agrego 6, le agrego 4, le agrego 2, depende lo que saque. Supongamos en el extremo, él tiene 27 puntos y le agrego 7, 34. Entre 3, 11 va a ser su nota de teoría. Pero si hay un alumno que sumadas sus 3 notas tiene 40 y solo ha sacado 5 en los bonificación, ahora tiene 45. Entre 3, 15 será su nota. Aprovechen de tener buenas notas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sacan certificados y van a presentar a algún sitio, alguien que vea sus certificados va a decir 16, 17, 17, 18. De hecho, es buen alumno, aunque en la práctica no lo demuestre. ¿Por qué? Porque las notas se obtienen de una u otra manera. ¿Listo, alumnos? Entonces, Caleb, me haces un correíto para yo enviarte el listado de los alumnos. Hagan ustedes como hacían los alumnos de biomédica que ahora ya están en sexto ciclo, ¿no? Hacían un WhatsApp y todos se noticiaban al toque todo. Entonces, para poder tener, ¿ya? Acá hay un alumno que me está diciendo lunes y jueves de 6 a 8, ya, pero que sea la mayoría, pues. Ustedes son teóricamente 30, creo. Ya está. Si los 28 pueden, perfecto. Si 25 pueden, también. Los 5 restantes, desgraciadamente, tendrán que llevar con otro profesor o, en su caso, con el profesor Alba, que dicte los lunes y jueves de 8 a 10. Yo sé que hay otro profesor que va a dictar, pero él no va a poder dictar lunes y jueves de 8 a 10. Dice que no puede. Ya es problema aparte. Por eso trato de decirles, ¿ya? Listo, alumno. Nos vemos. Profesor, disculpe. Sí, dime. Ya lo que tenemos es el problema, por ejemplo, el de los cruces de horarios. Y, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy 100% seguro si voy a estar con usted. También tendríamos que mandar la tarea. Bueno, en mi caso estoy inscrito con usted, pero por ese No, tema de pues cruces de horarios. si ya no vas a estar, pues, ¿para qué me envías la tarea? Claro, pero o Ahora, sea, todavía no tengo ninguna ya, claro, respuesta. si tú eres consciente que quieres aprender, haces la tarea y vas a saber bastante. Ahora, no estoy obligando que tienen que llevar conmigo. Si no se puede, de ninguna forma, regresan a su grupo de lunes y jueves de 8 a 10 de la mañana. ¿Listo? Profesor, ¿la tarea que Sí. dejó cuál es? ¿Es el último archivo que envió o el No, es del capítulo 2. del capítulo 2?
Sí. En las diapositivas. Si no está, les pongo. El libro que vamos a usar es el libro de Sadikú. Entonces, de ahí el capítulo 2. ¿Ya? Ahora lo reviso más tarde y les envío. Ya, profesor. Profesor, Algo muy simple, alumnos. Ustedes son los que deciden si quieren aprender o no quieren aprender. ¿Listo? Sí, algo me ibas a decir. Sí, profesor, disculpe, yo en la clase pasada y en la clase de hoy día también tuve el cruce de horarios y no pude estar en su clase. ¿Cómo podría ser con la asistencia y con eso? No, pues si no vas a estar en la clase, ¿para qué necesitas asistencia? No, no pude estar por el cruce de Ah, horarios. no has podido. No No, hay no pude estar, problema. pero sí me gustaría estar en su clase. Yo considero el 80% la asistencia. Ya, profesor. O sea que tenemos 2 por semana, teóricamente son 16, 16 por 2 son 32, el 80% de 30 es 24, o sea que tienes para faltar 6 veces. Ok, profesor. Oh, profesor. Pero no faltes, pues, si es sí. que tú quieres aprender. No, claro, sí quiero asistir a su clase, pero el problema es que tengo un cruce de horario. Profesor, disculpe, ¿podría poner ahí en el Classroom cuál es la tarea, por favor, para saber? Sí, sí, ahora la pongo más tardecito, ahora antes de empezar mi clase a las 2 de la tarde, ¿ya? Ok, profesor. Profesor. Sí, dime. Profesor, disculpe, yo le envié unos cuantos correos para verificar cómo era el curso de horarios y usted me dijo me pasa el profesor Alba, pero me gustaría quedarme en este grupo porque como van a hacer el cambio de horario y usted dijo que iba a hablar con la por eso, dirección. pues, pónganse de acuerdo cuál va a ser el horario. ¿Usted está de acuerdo con ese horario? Entonces ya no se cambia y me manda un correo diciendo no me cambio y yo todavía no voy a entregar esto hasta el jueves, ¿no? Y el jueves le digo a la secretaria, estos son mis alumnos, los demás no son mis alumnos, ¿ya? Está bien, profesor, gracias. Profesor, disculpe, una consultita. Hay alumnos que quieren inscribirse con usted. ¿Cómo podrían hacer? Ya, pues, pero el que no están en el grupo. No, que no están en el grupo, pero tienen cruce horario con otros. Por ejemplo, de circuitos tienen cruce horario. ¿Cómo Pero podrían hacer? ¿cuántos son? Bueno, yo tengo 2 compañeros que quieren inscribirse con usted con su horario. Ya, eso hasta 35, o sea, tenemos 30, hasta 5, pero si se van otros 5, entonces podemos agregar algunos, pero tampoco no muchos, ¿no? Porque les conviene a ustedes de ser menos. Entonces, a esos 2 alumnos que tú me dices, ya te he dicho el correo, me escriben y me envían porque desean estar, ¿ya? Profesor, muchas gracias. Listo. Vamos a ver quién tiene la grabación. Milton Javier Cubas Medina, tú tienes la grabación. Por favor, me envías a mi correo pasándome la grabación, o sea, cambiando de propietario para yo poder tenerla. Listo. ¿Ya? Listo, gracias.